Siempre ganan los mismos. Es hora de cambiar las reglas. Con esta frase, que es potentísima, arrancamos el análisis de hoy. Vamos a hacer una inmersión en los extractos de Todo arde, la novela de Juan Gómez Jurado. Una frase que lo resume todo, ¿eh? Totalmente. La misión que tenemos es fascinante. Vamos a conocer a 3 mujeres que deciden enfrentarse a un sistema que las ha aplastado. Y sobre todo, vamos a intentar entender qué pasa cuando alguien lo pierde todo. Absolutamente todo. Y ya no tiene miedo. Exacto. Cuando ya no tienes nada que temer. Es que la premisa de partida es brutal. Te presenta a estas 3 mujeres que ya no tienen nada, ni siquiera miedo. Y eso, claro, las hace peligrosísimas. Claro. Los textos que tenemos nos las muestran justo en ese instante, en el momento en que deciden que, si el juego está amañado, pues van a reventar el tablero. Van a poner sus propias reglas. Justo. Es la historia de cómo la desesperación se puede convertir en el arma, ¿eh? En el arma más afilada de todas. Totalmente. Y para reventar ese tablero hace falta un equipo. Empecemos por la que parece ser la arquitecta, ¿no? Aura Reyes, la que podríamos llamar el cerebro. Sí. El retrato que se nos pinta de ella es el de una caída en picado, ejecutiva de éxito, chalet de lujo, 2 hijas, y de repente se enfrenta a la cárcel, fraude, blanqueo, pero ¿es una villana al uso? Porque a mí me da que no. Que va, es mucho más complicado. Su historia no es la de una mente criminal, es la de alguien que jugó al juego del poder, perdió. Y la usaron, vamos, de cabeza de turco. Claro. Pero lo fascinante de Aura, lo que de verdad la define, no es su ambición, es su motivación ahora. Y no es el dinero. Es la desesperación, pura y dura, por sus hijas. Hay un pasaje que a mí me dejó helada, el del coche patrulla. Brutal. Sí, ese monólogo interno. No piensa en los millones, ni en su carrera, solo en sus niñas, de 9 años, solas en casa, muertas de miedo. Es demoledor. Es el instinto de protección más primario. Exacto. Toda esa inteligencia, toda esa capacidad estratégica que usaba para cerrar tratos millonarios, ahora se reconduce, como un láser. Un único objetivo, recuperar a sus hijas. La codicia te hace imprudente, pero esto... Pero el amor de una madre te puede hacer absolutamente implacable. Y ella está justo en ese punto. Y esa transformación o esa revelación cristaliza en un momento muy cotidiano. El texto lo llama la revelación del champú. Me parece un recurso brillante. Es una técnica narrativa fantástica. Porque la gran tragedia de su vida no se manifiesta con un grito al cielo. No. Se manifiesta en la ducha sosteniendo un bote de champú de marca blanca. Del Mercadona. Y ahí, en ese instante, recuerda el que usaba antes, uno de Molton Brown de 100 euros. Casi nada. Ese contraste es un golpe de realidad. Es el símbolo del abismo entre la vida que tenía y el fango en el que está ahora. En ese momento, se da cuenta de que ha tocado fondo. Y claro, una vez que has tocado fondo... Solo puedes impulsarte hacia arriba. Ya no hay miedo a caer. Esa revelación es el catalizador. Totalmente. Pasa de víctima a depredadora. La injusticia se vuelve combustible y la certeza de no tener nada que perder le da una audacia que nunca había tenido. Ahí nace la estratega. Vale, tenemos a Aura, el cerebro. Pero está claro que para un plan así no basta con ideas. Necesita alguien que sepa moverse en la calle. Que se ensucie las manos. Eso. Y ahí entra Maripaz Celeiro, que es casi su polo opuesto. Que ahora vive en su coche. Es la definición de resiliencia. Y su pasado lo explica todo. El texto habla de una lista que le escribió su abuela en un ticket del supermercado Gadis. Me pareció un detalle increíble. Lo es. Porque en esa pequeña lista, trabajo, dinero, futuro, se resume la razón de ser de Maripaz. Son las cosas que no había en su aldea y que la empujaron a buscarse la vida. En el ejército, el único sitio que se la ofrecía. Siguiendo ese dicho gallego tan gráfico, u culo que ten medo, que no coma. O sea, el culo que tiene miedo, que no coma. Básicamente, su dureza no es una elección, es el resultado de una vida de necesidad. Hay una escena de su pasado militar que me impactó, la del salto en helicóptero en Albania, el detalle de las lágrimas que nadie ve. ¿Qué nos dice eso de ella? Es la primera grieta que vemos en su armadura. Es una grieta fundamental. Por fuera es la legionaria impasible, la máquina. Pero esa escena nos enseña su núcleo. El miedo que siente no es por ella. Es por sus compañeros. Por su familia en ese momento.
Esas lágrimas que nadie ve son la prueba de que debajo de la coraza hay una lealtad inquebrantable y un instinto protector tan fuerte como el de Aura. Entiendo. Y supongo que por eso, cuando conoce a Aura, es capaz de ver más allá. Precisamente. El texto dice que reconoce en sus ojos la mirada de la desesperación, una mirada que ya ha visto 1000 veces en zonas de guerra. No ve a una pija, ve a una combatiente. Ve a una igual. Exacto. A alguien en una situación límite. Y esa es una lengua que Maripaz entiende a la perfección. Vale, tenemos cerebro y músculo. Pero nos falta la pieza clave en cualquier plan del siglo XXI. La tecnología. Y aquí entra el personaje que, para mí, es el más impredecible. Sere Quijano, la hacker. Sere es el caos personificado. Una ingeniera informática brillante, excéntrica, se autodenomina bruja del caos. Es el comodín del equipo. El factor que nadie puede prever. Y como las demás, su presente se entiende por un pasado, bueno, lleno de dolor. Sí, su historia es terrible. Un matrimonio que se va al traste, apoya a su marido en su caída al alcoholismo, a las drogas, y cuando él se recupera, La abandona. por su propia hermana. Es una traición de un nivel casi bíblico. Sí. Y esa traición la rompe y la reconstruye de una forma nueva. Explica su cinismo, su desconfianza y su refugio en la magia del caos. Es su forma de decir: si el universo es cruel y arbitrario, yo también lo seré. Por eso toma decisiones tirando los dados. Es su manera de aceptar el absurdo y de usarla a su favor. Y lo interesante es que su caos no es solo una coraza, ¿verdad? Parece una táctica. Has dado en el clavo. Su caos es una estrategia. Sus excentricidades, como la camiseta que se imprime o su forma de hablar, no son solo rarezas, son herramientas. Para descolocar al adversario. Exacto. Para sacarlo de su zona de confort. Lo vemos perfectamente en su enfrentamiento con la comisaria Romero. Sereno no juega al ajedrez. Tira el tablero por los aires y se pone a jugar a las canicas con las piezas, y eso desquicia a cualquiera. Bien, tenemos al equipo montado. Un trío de mujeres desesperadas, cada una con sus habilidades. Y sus demonios. ¿Cómo arranca todo? El pacto se sella con una frase de Aura a Maripaz. Los mendigos no pueden ser exquisitos, reconociendo que están solas y que solo se tienen la una a la otra. Y a partir de ahí, se ponen manos a la obra. Primera misión: infiltrarse en la sede del banco. Casi nada. Y aquí ya vemos cómo funcionan juntas, ¿no? Como una prueba de concepto. Perfecto. Es un ejemplo de su dinámica. Ahora usa sus armas, la inteligencia social. Manipula al guardia de seguridad con sus dotes de vendedora. Le hace creer que la idea de dejarla pasar ha sido suya. Pura ingeniería social. Mientras Maripaz usa las suyas, consigue una tarjeta de acceso flirteando con un ingeniero. 2 métodos distintos, un mismo fin. Un momento. Y luego está la parte de la bomba casera, con una receta que recuerda de El Equipo A. Eso es fantástico. Es un detalle genial. Y subraya lo desesperadas y amateurs que son. No son profesionales del crimen. Son gente corriente en una situación extraordinaria. Eso es. Ese toque casi cómico las hace mucho más reales. Nos recuerda que están improvisando. Pero claro, la improvisación tiene un límite, porque no se enfrentan a un novato. El sistema tiene nombres y apellidos. Desde luego. El primer antagonista es Sebastián Ponzano, el presidente del banco. El arquetipo del poderoso que te sonríe mientras te apuñala. Fue el mentor de Aura. La consideraba brillante, pero no dudó ni un segundo en sacrificarla para salvar su propio pellejo. Representa la traición del sistema. Y luego está Romero, la comisaria, la némesis principal. ¿Pero es puramente malvada o tiene matices? Es una pregunta muy pertinente. Romero es fascinante porque es un espejo oscuro de las protagonistas. Es una mujer ambiciosa que también fue apartada del sistema. Ah. Ahora trabaja en la sombra, haciendo los favores sucios de gente como Ponzano. Es metódica, implacable y, como ellas, opera con sus propias reglas. ¿Cuál es la diferencia, entonces? Que ellas luchan por una causa, por sus vidas. Romero lucha por el poder, por volver al juego, y siente una mezcla de desprecio y fascinación por este trío que no consigue descifrar. Y esa fascinación se convierte en obsesión. El cara a cara entre Romero y Seré tiene que ser tremendo.
Es una escena de una tensión psicológica brutal. Romero recurre a la intimidación física más extrema. Le mete el cañón de la pistola en la boca a Seré. Espera ver miedo. ¿Y no lo ve? ¿Qué va? Silere es inquebrantable. En lugar de asustarse, le responde con una lógica tan absurda sobre la probabilidad de que dispare que saca de quicio a la comisaria. Gana la batalla psicológica. Es una guerra de voluntades. Las armas de Romero, el miedo, la violencia, no funcionan contra la magia del caos de Silere. Es la prueba de que este equipo no es como nada a lo que se haya enfrentado. Con este panorama llegamos al gran objetivo, al golpe que lo puede cambiar todo. Robar un casino ilegal. Sí, un casino clandestino para la élite, gestionado por un antiguo vecino de Aura. Pero aquí la motivación ya no es solo el dinero. Es un acto simbólico, un golpe contra ese mundo que las ha expulsado. Y la apuesta es total. A esto quería llegar. Para financiarlo, Aura utiliza el dinero de una cuenta de su madre, enferma de Alzheimer. Lo arriesga absolutamente todo. Es el punto de no retorno. Usar el último recurso familiar, el dinero para cuidar a su madre, nos dice que ha quemado todas las naves. O triunfan o se hunden para siempre. No hay término medio. Es un sacrificio moral enorme que la define. Y el golpe en sí está lleno de momentos que son puro cine. La transformación de Maripaz me encantó. Es una escena potentísima. Maripaz, a quien siempre vemos con ropa de combate, aparece con un vestido negro espectacular. El texto describe cómo Seré se queda, boquiabierta, Es la primera vez que la vemos usar su feminidad como un arma. como un disfraz. Demuestra su capacidad de adaptación. Ya no es solo el músculo, es una operaria de campo completa. Mientras Seré está en la furgoneta en su propio campo de batalla. La descripción de cómo hackea el sorteo del casino, el loro del Rin, es genial. Es su momento de brillar. Descubre que el programador original era un chapuzas, que dejó parches y errores, y en lugar de verlo como un obstáculo, Ve una oportunidad. como buena bruja del caos, claro, no lucha contra el sistema, se mete por sus grietas, utiliza sus fallos en su contra. Es la metáfora perfecta de lo que están haciendo a gran escala. Usar las imperfecciones del sistema corrupto para destruirlo desde dentro. Justo. Y Aura, mientras, vuelve a ser la ejecutiva brillante usando su labia para distraer al dueño en una conversación llena de dobles sentidos. Es la orquesta funcionando a la perfección. Hasta que deja de hacerlo. El plan tiene éxito, consiguen el dinero, pero el clímax revela la verdadera naturaleza del juego. Romero las intercepta en la huida. Y aquí es donde vemos su verdadera cara. Sí, es un momento escalofriante. No las detiene y ya está. No. Para darles una lección, para demostrar quién tiene el poder real, ejecuta a sangre fría a uno de los hombres del casino delante de ellas, sin pestañear. ¡Qué fuerte! En ese instante todo cambia. Ya no es un robo, ni dinero, ni venganza. Se convierte en una lucha descarnada por la supervivencia. Romero les está diciendo, habéis entrado en mi mundo y en mi mundo yo pongo las reglas. Uf, es un final de acto brutal. Recapitulando, hemos seguido el viaje de estas tres mujeres desde el fondo del pozo. Hemos visto cómo la desesperación las unió contra un sistema corrupto, encarnado en Ponzano y sobre todo en la implacable comisaria Romero. Y esto nos devuelve a la idea del principio, a la frase con la que empezaste. Siempre ganan los mismos. Lo que exploran estos textos es qué sucede cuando los que han perdido siempre deciden que esa regla ya no les aplica. Es una historia sobre recuperar la agencia. El poder sobre tu propia vida, ¿sí? Incluso cuando parece que te lo han quitado todo. Es la rebelión de los que ya no tienen nada que perder. De hecho, el material sugiere que la historia no termina con el robo. Lejos de esconderse, deciden continuar, convertirse en una especie de damas de fortuna modernas y seguir luchando. Y esto me deja con una reflexión final. A ver. Una pregunta que flota en el aire. Si tuviéramos los medios y esa sensación de no tener ya nada que perder, ¿contra qué injusticia, grande o pequeña, nos atreveríamos a luchar? Y sobre todo, ¿cuáles serían las reglas de nuestro propio juego?